Y en esta mañana queremos darle una bienvenida muy especial a todos los que se están conectando virtualmente a este tiempo de servicio en la Iglesia Alianza Suba. Le damos una bienvenida con un aplauso fuerte a todos ellos. Bueno, ¿qué tal si oramos un poquito y ponemos este tiempo en la presencia del Señor? Amén. Cierra allí sus ojitos. El Señor está aquí en este lugar. El Espíritu Santo está en este lugar. Y Él ha prometido estar donde están 2 o 3 reunidos en su nombre. Amén. Y creemos firmemente que donde está Él, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Amén. Precioso, te damos tantas gracias, Señor, por la bendición que hoy tú nos das. Gracias, Señor, porque creemos firmemente que tú eres un Dios que bendice al que se acerca a ti, Señor. Tú estás dispuesto siempre, Señor, como dice la palabra, a no echarnos fuera. Siempre están tus brazos extendidos, Señor. Siempre está ese camino abierto porque tú lo hiciste posible, Señor Jesucristo. Hoy nos presentamos, dígale, Señor, yo me presento delante de ti, reconociendo que tú eres el dador de vida. Diga, mi vida depende de ti y yo hoy vengo hambriento y sediento de ti, de tu presencia. Hoy, Señor, te pedimos que colmes nuestro corazón, que nuestro corazón rebose de la gloria tuya en esta mañana. Diga, mis oídos hoy se abren a tu palabra. Hoy quiero, Señor, recibir esta palabra como una palabra que me has preparado a mí. Diga, tú me vas a hablar a mi corazón. Yo estaré atento a lo que tú me vas a hablar. Espíritu de Dios, ministra, Espíritu Santo, en medio de la congregación. Trae libertad, Señor. Todo lo que no te honre, lo echo fuera, lo encadeno. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la gloria es para el Señor. Denle un aplauso fuerte a Él. Alábelo. Alábelo con sus manos. Siempre he creído que iniciar un año es un año donde tenemos muchas esperanzas, perspectivas. Y pienso que ese primer culto es muy significativo para la iglesia. Yo creo que todos llegamos esperando recibir una palabra ¿qué? Poderosa, ¿cierto? Diga, poderosa. El que no diga así no la va a recibir poderosa. La recibiré poderosa en el nombre de Jesús. Sí, claro, que nos empodere, ¿cierto? Tenemos un año nuevecito por delante y necesitamos estar ¿qué? Empoderados. Amén. ¿Y quién nos empodera? El Espíritu Santo. Amén. Y empoderados por el poder de la palabra. Amén. Por su palabra, por sus promesas. Entonces, yo soy la primera. Siempre le he dicho al Señor, cuando me permitas predicar, háblame a mí primero. Porque soy la más necesitada. Cuando tú me hablas a mí, yo puedo, ahora sí puedo ir y hablarle a la iglesia. Amén. Y con seguridad les puedo decir, mis amados, el Señor ha hablado de una manera muy personal a mí, a mi corazón, a mi necesidad. Y sé que la necesidad de ustedes, porque es una necesidad muy latente en la iglesia de Cristo en este tiempo. Por eso le decía yo al Señor, Señor, yo necesito que tú hables a mi necesidad, pero a la necesidad de la iglesia. ¿Qué necesitamos hacer o saber en este primer culto que me lleve a lograr tener un año 2014 de bendición? Un año 2014 de éxito. Amén. Y bueno, 2024, perdón. Sí, gracias, Miguelito. Está muy bien, está en la jugada. Muy bien, corríjame cuando me equivoco. Una vez se equivoca y no se da cuenta. Entonces, qué hermoso es poder saber que Dios sí siempre está dispuesto a mostrarnos el camino. Amén. A enseñarnos cómo es.
y hacerlo de una manera tan fácil, tan didáctica, que no es imposible para nadie, o sea, es fácil para todos, no hay nadie en este lugar que no lo pueda hacer. Y bueno, orando mucho al Señor de qué hablar y qué me quería hablar, el Señor me habló que para este 2024 sea un año de conquista. Debo ir a profundidad. ¿Debo ir a qué? Diga, para conquistar este 2024, debo ir a profundidad. Generalmente, el año en enero es un tiempo donde muchos nos hemos sentado, deberíamos hacerlo si no lo hemos hecho, para hacer una evaluación, ¿cierto? ¿Cómo nos fue en el año pasado? ¿Qué hicimos? ¿Qué no hicimos? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué debemos corregir? ¿Qué nos faltó? ¿Cierto? ¿Qué hicimos que no debimos haber hecho? Y eso se llama evaluarnos. Seguramente algunos vamos a terminar, ¿qué? Rajados, ¿cierto? Porque nos faltó. Y seguramente algunos tendremos algunas cosas conquistadas, pero yo creo que la gran mayoría nos faltó, ¿cierto? Nos faltaron algunas cosas. Entonces, enero debe ser un tiempo donde nos evaluamos, pero no solamente nos evaluamos, porque pues ¿qué sacamos con darnos látigo pues por lo que no logramos o dejamos de hacer? Sino que también es un año o un mes donde debemos proyectarnos, ¿cierto? Debemos proyectarnos y reenfocarnos en la bendición. Porque muchas veces hemos perdido el enfoque, hemos perdido la meta, nos hemos distraído, nos fuimos por donde no tocaba, en algún momento, en alguna circunstancia, nos desenfocamos. Entonces, enero debe ser un tiempo donde nos reenfoquemos y sobre todo nos reenfoquemos en un año que está cargado de 1000 oportunidades y más de 1000 oportunidades que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito concreto para su vida y tiene un propósito concreto para mi vida, y es que usted y yo vivamos una vida en plenitud. ¿Amén? ¿Sí lo sabíamos? Es lo que Dios quiere, que usted y yo tengamos una vida en plenitud. Y cuando hablamos de tener una vida en plenitud, habla de eso que dice Juan 10:10. Juan 10:10 en la Nueva Traducción Viviente dice: el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Pero mi propósito es darles una vida plena y abundante. Ese es el propósito del Señor, de darnos una vida ¿qué? Plena y abundante. Y esta vida plena y abundante es apenas una muestra de lo que el Señor ha preparado para nosotros en la eternidad. Amén. Por eso es que no podemos esperar morir e ir a la eternidad a disfrutar de su gloria. No, desde ya usted y yo debemos vivir a plenitud. Amén. Desde ya en esta tierra debemos vivir plenamente en el Señor. Él quiere darnos vida abundante. Entonces, no nos debemos de conformar con menos como sus hijos, como su pueblo. No nos podemos conformar con menos porque Dios así lo ha prometido. Amén. Cuando estudiaba este tema, eso que el Señor ya por su Espíritu Santo empieza a ministrar, como a identificarse uno con ciertas prédicas que escucha, alguna lectura de la palabra, algunas canciones, y el Señor lo empieza a uno como a mover a cierto tema. No deje de estar pensando en los primeros candidatos para ser llamados al ministerio, a ser discípulos del Señor Jesús, como fue Jacobo, Juan, y como fue Simón, Pedro, ¿cierto? Ellos tuvieron, el Señor de seguro, aun cuando sabemos que el Señor estuvo orando toda una noche para que el Señor le guiara a escoger los discípulos, de seguro el Señor ya tenía le había puesto el ojo a más de uno por la dirección del Espíritu Santo, y creo por lo que vamos a hablar que el Señor ya le había visto, no fue la primera vez que se encontró con ellos, y leían ese texto. No es el texto principal de la enseñanza, pero quiero hacer la introducción por ahí.
Recordemos cuando el Señor Jesús estaba predicando y multitudes le seguían y todo el mundo lo apretaba, y dice que él pasó por la orilla y vio 2 barcas que estaban vacías, porque sus dueños, que era Simón Pedro, estaban lavando las redes. Y ellos habían durado toda una noche pescando. ¿Y qué había pasado? No habían logrado nada. Y de seguro yo me imagino que estos hombres estaban muy aburridos. ¿Qué pasa cuando vamos a pescar y llegamos sin nadita en el balde? Yo creo que, bueno, para los que pescan eso debe ser algo muy frustrante, ¿cierto? Debe ser muy aburrido. Debe ser bien, no debe ser nada divertido, como dice mi hija, porque pues uno va a pescar y espera uno encontrar los mejores pescados, ¿cierto? ¿Y qué pasa? El Señor, al verse acosado de tanta gente, dice que él le dijo a Simón Pedro, por eso yo digo que de cierta manera él ya tenía cierta cercanía con él, y le dice a Pedro, por favor, aleje un poquito la barca para yo poderme subir allá y seguir enseñando. Y Simón Pedro lo hace, él retira la barca y el Señor se sube allí, y desde allí el Señor sigue predicando y enseñando el evangelio a los que le seguían, a los que le estaban escuchando. Pero quiero hacer énfasis un poquito, y fue en lo que el Señor me habló muy puntualmente, y es en el versículo 4. Como digo, no es el texto principal. El versículo 4 de Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 es donde está lo de la pesca milagrosa. En el versículo 4, que me llamó especialmente la atención, es que después de que el Señor termina de predicar, viene ante Simón Pedro, seguramente viéndolo bien aburrido, desmotivado, pues porque no había logrado alcanzar una buena pesca. Le dice a él, ahora ve, le dice a Pedro, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. ¿A dónde lo mandó el Señor? Bueno, yo no sé mucho de pesca, pero sí he visto muchos documentales, sobre todo de japoneses, bueno, de personas que van a esos mares donde ese mar es algo impresionante, como se quiere es casi que devorar esos barcos pesqueros, y mandan unas cajas grandísimas, unas cosas metálicas, y sacan esas cajas y sale eso lleno de pescados, de cangrejos, bueno, de todo lo que usted quiera, ¿cierto? De atún, bueno, tanto pescado, y unos pescados gigantes. ¿Ustedes creen que en la orilla nosotros podemos pescar? Difícilmente, ¿cierto? De pronto sardinitas, pescaditos para el acuario, ¿sí? Pero realmente es algo, yo no tengo mucha experiencia, pero yo me imagino que no se logra mucho. Entonces, la verdad es que yo no quiero alegorizar este texto bíblico porque se facilita mucho para alegorizar, ¿cierto? No quiero alegorizar sobre este tema porque sabemos realmente el propósito de este texto, ¿cierto? Que el Señor lo que quería era llevarlos allá al fondo, en mostrarles su gloria y enseñarles que ya no los haría pescadores de pescaditos, sino los haría pescadores de hombres, ¿cierto? Esa es la enseñanza principal y esencial de este texto, y es lo que el Señor les enseñó en su momento. Les enseñaría que ya no, su fundamento no sería ganar pescados, animales, sino hombres, predicando el evangelio de Cristo. Pero me quiero quedar un poquito entendiendo lo que podemos lograr en la superficie, y creo que es poco o nada en la orilla, ¿cierto? Y cuando yo buscaba qué es bogar adentro, bueno, los costeños, los que andan y los que saben de mar, de todas estas cosas, me van a poder entender un poco más qué es bogar adentro. Yo buscaba el significado, y bogar adentro es dejar la playa para entrar a mar abierto. Dejar la playa para entrar a mar abierto. Y creo que esa es la invitación que el Señor hoy nos está haciendo a todos nosotros como iglesia. Y creo y soy una convencidísima de que muchas cosas
que usted y yo no ganamos en el año 2023, que no logramos, que no conquistamos, es porque estuvimos en un área muy a la orilla, muy superficial. Estuvimos ahí en una zona de confort, ¿cierto? Donde nos sentimos, yo por lo menos me siento muy segura. Ustedes saben que para mí es una debilidad la situación de nadar, es algo que me atemoriza mucho y yo siempre estoy a la orilla, ¿cierto? Pegada a las piscinas, ahí donde yo como que me sienta segura de que no me voy a ahogar porque siento que ya me voy a ahogar, ¿sí? Pero espiritualmente hablando, muchos de nosotros no logramos mucho porque no fuimos allá, no fuimos a mar adentro, no entramos a las profundidades del Señor, estuvimos muy cómodos a la orilla, donde de pronto nos generaba seguridad y donde de pronto no fuimos muy exigidos. Quisimos estar ahí muy cómodos, pero yo creo que lo que trae como a los pescadores en su momento a nuestras vidas es frustración, ¿cierto? Falta de realización, de conquista, viene desánimo, vienen temores, viene cansancio, viene tristeza, viene como esas dudas, esa convicción de lo que hemos hecho como que no ha valido la pena, ¿cierto? Esas cosas son las que suelen venir cuando estamos ahí, en esa zona de confort, a la orilla. Soy una convencida que para Simón Pedro, que era un lobo del mar, sabemos que eran hombres muy diestros en la pesca, él con los que estaban allí lavando las redes, en su momento fue muy difícil recibir dirección de un carpintero, porque el Señor Jesús era un carpintero, ¿cierto? Yo creo que no tenía mucha experiencia en la tarea para decirles, vayan más adentro, tiren la red allá, más adentro, boga adentro, allá está la bendición. Eso fue una cuestión de ¿qué? De fe, ¿cierto? Fue una situación de fe. Ellos seguramente trataron de argumentarle porque él dijo, pero Señor, hemos trabajado toda la noche, porque realmente lo que dicen es que es de noche donde es bueno ¿qué? Pescar. Y dice, hemos intentado por todos los medios pescar, pero no hemos logrado nada. Pero lo bueno de todo es que Simón Pedro atiende la sugerencia del carpintero, aún su falta de experiencia en el tema, y le dice, pero si tú lo dices, en tu palabra voy a echar ¿qué? La red. Muchas veces nosotros vamos a tener que decir, Señor, las circunstancias no se han dado. Lo he intentado una y otra vez. He ido todas las veces y he venido con las manos vacías. He tratado de buscar esto o aquello, pero no lo he logrado. Pero si tú lo dices en tu nombre, yo lo voy a volver a ¿qué? A hacer. ¿Por qué? Porque creo que Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Dios es un Dios que para el 2024 tiene muchas oportunidades. Usted y yo lo debemos creer. Dios nos dice en esta mañana, iglesia, es bueno que lo intente de nuevo. No se dejen vencer. Levanten los brazos, porque yo estoy con ustedes y vamos a lograr eso que tanto estamos anhelando. Amén. Entonces, qué bueno que nosotros podamos movernos por la fe. Aún a pesar de todas las circunstancias, le vamos a creer al Señor en este año 2024. Le vamos a creer. Si el Señor lo dice, lo vamos a hacer. Pedro, en su momento, seguramente ignoraba quién estaba con él. ¿Quién era el que le estaba hablando? ¿Quién era el que se había subido a su barca? Porque él le dice al principio maestro, ¿cierto? Él lo veían como un maestro, enseñaba, predicaba, todo muy bueno. Pero ustedes saben en el texto bíblico que cuando hubo esa pesca, que las redes se rompían, que las barcas estaban ¿qué? Hundiendo, porque han tenido que llamar a muchos para que le ayudaran, porque era tal la pesca que ellos solos no podían. Y cuando ellos ven ese milagro sobrenatural de Dios, entonces ya Pedro no le dice maestro, le dice Señor.
y conoce su condición de pecado, porque le dice, apártate de mí, porque soy ¿qué? Pecador. Es la gloria de Dios, es ese encuentro personal con Cristo que usted y yo debemos tener cada día para saber cuál es nuestra condición limitada para lograr un 2024 de bendición, de éxito como Dios ya lo tiene preparado. Amén. Es creer porque tenemos un encuentro personal con el Señor. Es creerle porque hemos visto actuar a Dios de una manera sobrenatural. Porque así es que Dios actúa con nosotros, ¿cierto? De una manera ¿qué? Sobrenatural. Muchas veces no hemos querido creerle al Señor. El Señor está muy cerca como lo estuvo de Pedro. El Señor, su gloria, su majestad, su poder estaba con él ahí, justo ahí. Y tan solo bastó unos minutos para que estuviera con él, para que él cambiara el rumbo de la historia de Simón Pedro. Y para nosotros de igual manera bastará tan solo unos minutos para que usted y yo nos acerquemos y veamos la gloria de Dios y el rumbo de nuestra historia sea ¿qué? Transformada. ¿Lo creemos? Diga, tan solo unos minutos bastarán para que la presencia de Dios transforme y mude la historia de mi vida. Amén. 2024, un año de conquistas y de realización. Dios no ha cambiado. El mismo Señor Jesucristo que estuvo con Simón Pedro y los pescadores que estaban con él, Él está hoy en esta mañana, en este lugar. Amén. Y ese mismo Dios de imposibles está en esta mañana. Y ese mismo Dios de oportunidades que se quiere revelar, que se quiso revelar en su momento a ellos y hoy a nosotros, haciéndonos un llamado para creerle en este 2024, Él está en este lugar. Amén. Él ha prometido estar en esta mañana, en este lugar. Y Él es un Dios de oportunidades. Jeremías capítulo 29, versículo 11 al 13. En la Nueva Traducción Viviente, me gusta esta versión porque es un poco más clara. Dice, pues yo sé los planes, digan conmigo, léanlo conmigo. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, ¿qué va a pasar? Los escucharé. Si me buscan de todo corazón, ¿podrán qué? ¿Quién lo cree? En el nombre de Jesús lo creemos, ¿cierto? Es una promesa para nosotros hoy. Él no se nos va a esconder, lo vamos a encontrar. Y cuando usted y yo encontramos al Señor, seremos muy bendecidos. Pero ¿cómo lograr ir a profundidad? Sería la pregunta en esta mañana, ¿cierto? ¿Cómo ir a profundidad? Y creo que es necesario que abordemos dos salmos que para mí es muy claro en lo que tiene que ver con ser plantados. Y habla muy puntualmente del secreto del éxito del justo. Vamos a ir al Salmo capítulo 92, versículo 12 al 14. Salmos 92, 12 al 14. Y lean conmigo porque me gusta que lean conmigo, ¿sí? Porque a veces nos distraemos. Lean conmigo, acompáñenme. Dice, el justo, ¿quién es el justo? ¿Quién? Diga yo soy, yo he sido justificado por la sangre de Cristo. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. ¿Qué pasará? Florecerán, aún en la vejez, fructificarán. Estarán ¿qué? Vigorosos y verdes. Amén. Créanlo. Un aplauso de gloria para el Señor. Esa palabra es para usted. Amén. Esa palabra es para usted y es para mí. Yo la tomo en el nombre de Jesús. Estos días hablaba con mi madre
me enteré, bueno, tengo una sobrina que tiene un lugar donde ha sembrado algunas matas y ha producido las guamas. ¿Sí conocen las guamas qué son? Bueno, esa cáscara es bien dura. Para mí inclusive es un poco difícil abrir una guama para comer el fruto, son deliciosas. Y resulta que mi hermana me comentó que mi mamá se había dado mañas de abrir una guama y que se la estaba comiendo y que quería que le hicieran jugo de guama. Yo le dije, yo nunca he comido jugo de guama, ni he tomado jugo de guama, pero debe ser hasta rico. Y entonces yo le dije, pero mi mamá, ¿cómo hizo? Si a mí se me dificulta, ¿cómo hizo? Me dijo, no, ella con un cuchillo se dio mañas y la abrió. Yo le dije, no, mi mamá de 92 años ya no debe manejar cuchillos. Y tuve que sentarme a hablar con mi mamá y decirle, mami, su merced ya manejó cuchillos por mucho tiempo, ¿sí? Ya su merced no debe manejar cuchillos, porque no tiene la misma destreza que tiene una persona más joven. Le dije yo, cuando necesites abrir una guama, dígale a mi hermana y ella le va a ayudar, pero no manipule cuchillos. Y es que realmente yo veo en ella una gran vitalidad y yo la miro y digo, Señor, tu palabra yo la veo reflejada en mi madre, una mujer de 92 años que nos sienta y nos da palo, como se dice, nos sienta y nos da palabra, nos enseña, ora, nos exhorta, me llama y me dice qué hay que hacer y dónde son los puntos sobre las IES. Y son 92 años. Tiene su carácter fuerte y firme, ¿cierto, hermanita Emperatriz? Bueno, es una promesa, ¿cierto? Dice, aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Pero también hay otro, el Salmo 1. En el Salmo 1, versículo 2 y 3, en la Nueva Traducción Viviente, dice, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche, son como árboles que plantados a la orilla de un río, que siempre dan su fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan ¿en qué? Entonces, den en cuenta, son dos textos bíblicos que nos hablan del éxito. ¿Cómo es que usted y yo podemos lograr el éxito? Nos instruyen sobre lo que son las profundidades en Dios. Amén. Entonces, lo primero que vamos a ver muy rápidamente es que para ir más profundo, debo ser plantado. Para ir más profundo, debo ser ¿qué? Plantado. Entrar a la profundidad es algo simple o fácil, podríamos decir, a la presencia del Señor, podríamos decir que es fácil porque el Señor Jesucristo lo hizo fácil. Usted y yo no tenemos que hacer absolutamente nada para llegar a la presencia del Señor. Dice la palabra que Jesucristo abrió camino al Padre en la cruz del camino, en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, qué importante que usted y yo entendamos que es fácil venir a la presencia del Señor. Es algo que no nos cuesta ningún esfuerzo para lograrlo o para poder que se nos permita. El Señor abrió el camino. El Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Abrió acceso 24 horas del día. Usted y yo podemos acercarnos a la presencia, a los atrios del Señor, donde vamos a encontrar esa plenitud. Pero algo que sí requiere trabajo, ¿cierto? No la salvación porque es gratuita para ganarla, es gratuita, solamente creer en Jesucristo como el único que pagó nuestro precio en la cruz del Calvario y nos hizo actos justos delante del Padre, ¿cierto? Pero lo que sí va a requerir un trabajo es que usted y yo crezcamos en nuestra relación con Dios, y eso tiene que ver con ir a la profundidad. Eso sí va a requerir un esfuerzo, eso sí va a requerir que usted y yo seamos intencionales. Eso sí va a requerir que usted y yo lo hagamos, porque esto es algo que personal. Nadie lo va a hacer por usted ni nadie lo va a hacer por mí. El crecer en nuestra relación con Dios es algo que es mío. Por eso yo decía, Señor,
que hoy nos hables a cada uno, porque esta es una palabra para cada uno de nosotros, ¿cierto? Entrar más profundo en su presencia va a requerir de esfuerzo. Y para entrar más profundo en su presencia, es solo allí donde usted y yo vamos a poder ser plantados. ¿Cómo somos plantados? Orando, ¿cierto? Leyendo la palabra, congregándonos, teniendo tiempos de adoración, haciendo vigilias, todo lo que tenga, ayunando, todo lo que tenga que ver con disciplinas espirituales. Todo esto nos va a ayudar a ahondar y profundizar, ¿cierto?, en la relación con Dios. Que usted y yo podamos decir definitivamente, tengo que menguar para que Cristo crezca en mí. Es lo que entendemos, ¿cierto?, cuando buscamos del Señor. Es necesario ser plantados en el Señor, que nuestras raíces profundas vayan porque tenemos una relación personal con el Señor. Pero hay una segunda cosa para ir a las profundidades. Lo primero entonces es que para ir más profundo hay que ser plantado. Pero el segundo es que para ser plantado hay que morir. Para ser plantado hay que ¿qué? En la Reina Valera, me gusta más, aun cuando estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, la Reina Valera, me es muy claro este texto. Yo creo que podríamos decir que el Señor, no tenemos que explicarlo porque es muy claro. Lo vamos a leer juntos. Romanos capítulo 6, versículo 4 al 6. Romanos 6, 4 al 6. Dice, lean conmigo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos ¿qué? Plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Esa palabra es muy clara, ¿cierto? Es muy clara. Y lo cierto, mis amados, es que si nosotros no morimos a nosotros mismos, es imposible ser plantados por Dios. Si usted y yo no morimos a nuestro yo, es muy difícil. Y yo creo que todos nosotros cuando estuvimos en el colegio pudimos tener la experiencia en botánica cuando nos ponían a sembrar semillas. ¿Recuerdan? A veces nos ponían que la pepa de mango o la pepa de aguacate o un frijol, ¿cierto? Nos hacían meter en un vaso con agua y nos ponían a observar todo ese proceso de transformación. ¿Qué era lo primero que veíamos? ¿Qué pasa con la semilla cuando tiene que brotar, germinar? ¿Qué dice? Se muere. La semilla muere. Ningún árbol que usted conozca ha nacido sin que su semilla haya ¿qué? Muerto. Cualquier semilla que entra a la tierra para brotar un árbol muere. La semilla no queda intacta como usted la mandó. Ese frijol que usted sembró, esa arveja, cualquier semilla. Yo creo que el hermanito dice nos podría ilustrar más el tema. Muere la semilla, no permanece igual. Ella tiene que morir para nacer una nueva planta. Amén. Entonces, es importante que entendamos que el Señor quiere en nosotros germinar cosas ¿qué? Nuevas. Y muchas veces cuando el Señor nos ha pedido que le cedamos o le entregamos ciertas cosas, no es porque Él quiere invadirnos, ¿cierto? O no respetar espacio. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos promovidos a cosas nuevas. Hay cosas que nosotros tenemos que nos han estancado en nuestro crecimiento y que por el contrario, antes de hacernos crecer, los que nos han hecho es ¿qué? Decrecer, ¿cierto? Retroceder, morir, ¿cierto? A muchas cosas, a sueños, a proyectos, a vida. Hemos muerto porque hemos
andado en cosas que no debemos, ¿cierto? Y muchas veces el Señor nos va a decir, yo necesito que me entregue esa área de mi vida, necesito que me entregue sus finanzas, necesito que me entregue su voluntad y que mi voluntad sea establecida en ti. Necesito que esos sueños que tiene me los entregue. Necesito que me entregue esa relación que ha sido nociva, que no ha sido buena, que no ha edificado, que no le ha sumado, que por el contrario le ha restado. Necesito que me entregue eso. Pero muchas veces nos hemos, ¿qué? Aferrado porque pensamos que es lo mejor que nosotros tenemos. Pero el Señor, cuando nos pide, es porque Él quiere darnos cosas, ¿qué? Nuevas. Él quiere profundizar sus raíces en nosotros, ¿cierto? Pero hasta que usted y yo no estemos dispuestos a morir, a entregar esas áreas, a entregar esa semilla, como todo lo que acabo de decir, ¿cierto? No podremos ser plantados por Él. Porque cuando usted y yo le entregamos algo, alguna área, el que se planta es Él. Y el fruto que resulta es su fruto. Y es lo que Él espera que usted y yo llevemos. Amén. Dios no nos pide ciertas cosas a las que nos hemos aferrado por hacernos daño. Por el contrario, para hacernos bien. Amén. Dios desea que muramos a nuestras debilidades. Dios desea que le entreguemos nuestras debilidades. Dios desea no que le entreguemos las fuerzas de Él, nuestras fuerzas a Él, porque Él nos las dio, esas fuerzas, para que usted y yo cumplamos propósitos en esta tierra. Él nos pide es que le rindamos nuestras debilidades. Todos nosotros, sin excepción, tenemos áreas que son muy vulnerables, áreas que podríamos llamarlas que son áreas débiles, ¿cierto? Por las cuales somos asediados, somos perseguidos. El enemigo conoce cuál es su debilidad y cuál es mi debilidad. Y por ahí es donde él va a intentar atacar. ¿Para qué? Para hacernos retroceder. Y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, cuando estamos en esa búsqueda del Señor, ese deseo ferviente de búsqueda del Señor, cuando menos es que viene una tentación, viene algo que nos asedia y resultamos muchas veces cediendo a esa situación y resulta que nos perdimos de la bendición que el Señor nos estaba preparando. Entonces, ¿todos tenemos áreas débiles? Sí. Por eso es importante que identifiquemos esas áreas de debilidad que nosotros tenemos y que se las podamos, ¿qué? Entregar al Señor para que Él, por su poder y su palabra, pueda plantar su gloria en nosotros y que nosotros podamos permanecer firmes cuando pueda venir ese asedio, ¿cierto? Ese ataque del enemigo. Entonces, qué bueno que entendamos que morir no es fácil. Podrían ustedes decir, no, es que usted no sabe la lucha que yo tengo para morir a mí mismo. No sabe esa situación con la que tengo que enfrentar y luchar cada mañana, o cada noche, o cada día. Es muy difícil y yo sé que no es fácil. Y el apóstol Pablo nos lo ilustra de una manera y me encanta, sobre todo porque viene de semejante personaje como es el mejor teólogo que creo que hayamos conocido, como es el apóstol Pablo. Así como usted y yo luchamos con esa debilidad, el apóstol Pablo también luchaba con esa debilidad y lo dice de una manera clara. Vamos a leerlo en Romanos capítulo 7, versículo 15 y luego nos saltamos del 18 al 25. Quiero que por favor lo leamos aquí en esta versión que me parece un poco más fácil porque en la Nueva Valera es como un poco como un trabalenguas y de pronto no lo entiende uno muy bien. Ahí en el versículo 15 dice, Romanos 7, versículo 15, léanlo conmigo. Dice, realmente no me entiendo. Ahí está hablando ¿quién? El apóstol Pablo. Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Versículo 18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora,
si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino que el pecado que vive en mí. He descubierto, dice el apóstol Pablo, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder. ¿Pero hay qué? Otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Cómo decía el apóstol? ¿Quién me liberta de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Lea conmigo el 25. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven en mi mente, de verdad, quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Tremenda palabra, ¿cierto? ¿La habíamos entendido? Bueno, hoy creo que la entendemos un poco mejor, ¿cierto? Esa naturaleza pecaminosa. Por eso digo que no es fácil morir al pecado. Sabemos, yo lo que veo en este texto del apóstol Pablo es un hombre muy humilde, es un hombre muy realista, muy vulnerable, aceptando su realidad, aceptando su vulnerabilidad, amén, aceptando su guerra, su propia lucha, su realidad, que es nuestra propia lucha. También seguimos librando, unos de una manera, otros de otra. No podemos pensar solamente que esa tentación es la sexual. A veces queremos encasillar la tentación o el pecado solo en lo sexual. No, hay muchas otras maneras de fallarle al Señor en las cuales usted y yo somos débiles. Y debemos identificar esas áreas, porque esas áreas son las que nos estancaron el año pasado. Nos robaron muchas bendiciones, vinieron y nos asaltaron. Nos robaron la oportunidad de avanzar y de crecer en el Señor. Entonces, el pecado, lo que aquí está diciendo el apóstol es que el pecado es como esa maleza. Bueno, voy a hablar a las que tienen matas, las que tenemos matas. Cuando dejamos nuestras maticas un poquito quietas, cuando vamos y miramos qué hay, un poco de hojas ahí raras que no las conocemos ni nadie nos las ha presentado, ¿cierto? Un poco de rastrojo, que es lo que nosotros llamamos maleza, y entonces inmediatamente tenemos que empezar ¿a qué? A limpiar, ¿cierto? Yo voy una vez en cuando y miro a ver qué se está presentando por ahí, porque la maleza, y bueno, y para los que cultivan, ¿cierto? Vienen entonces todas estas plagas que vienen a matar y a robar el fruto, ¿cierto? Vienen y preciso se vienen a protagonizar, es en medio del árbol, porque allá en medio del que ya se comieron y que está solo el chamizo, pues no pasa nada. Pero él viene es donde hay flores, donde hay fruto, donde la hoja está verde. Ahí quiere salir esa maleza, ¿cierto? Así es el pecado se quiere aferrar a nosotros. El pecado está ahí y quiere aferrarse a nosotros. ¿Cómo se aferra? Por medio de la carne. Como dice la hermana Ligia, la carne no es cristiana. La carne es el mayor aliado contra nuestro espíritu. Nuestro espíritu está dispuesto. Usted y yo tenemos un espíritu. Somos cuerpo, alma y espíritu. Dios nos dio espíritu para que usted y yo nos podamos relacionar con Dios, que es espíritu. El hombre estará siempre dispuesto a relacionarse con Dios. Solo que unos se relacionan con otros dioses. Pero siempre estaremos dispuestos a relacionarnos con un ser superior. Usted y yo siempre queremos orar. ¿Quién no quiere orar? Ay, poquitos. La red de oración está en este lugar. ¿Quién no quiere orar? Todos nosotros queremos orar. ¿Ustedes no quieren orar? ¿No quieren hablar con el Señor? Claro, mis amados, todos nosotros queremos orar, todos nosotros queremos ayunar, todos nosotros queremos venir a la iglesia.
Esa es el área espiritual, nuestro espíritu está disponible, queremos tener relación con Dios, queremos tener relación con el Espíritu Santo. Pero está la carne que está en guerra contra el espíritu. La carne sí no quiere. La carne no quiere que oremos. La carne no quiere que vengamos a la iglesia porque aquí vamos a recibir una palabra. La palabra que de pronto nos hace sentir incómodos y hasta nos hace hacer mala cara en medio del culto porque el Señor nos está hablando. La carne no quiere. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alimentar nuestro espíritu, ¿cierto? Para que realmente podamos ser atraídos por las cosas espirituales. Entonces, esa maleza, ese pecado, ¿cierto? Eso que se quiere surgir en medio del fruto suyo y mi fruto, nuestra vida espiritual que se llama pecado, es lo único que quiere es matar su fruto. Quiere que usted y yo seamos infructuosos, que no llevemos fruto, que seamos estériles, que caminemos lento, que llevemos una carga bien pesada, de manera que no podamos llegar a donde el Señor ha previsto llevarnos. Entonces nosotros tenemos que identificar esas áreas que son vulnerables. Por eso el apóstol dice, lo que quiero hacer no lo hago, mas lo que odio, eso es lo que termino haciendo. Y a veces nos pasa, ¿cierto? Eso que no queremos resultamos. Queríamos orar, pero resulta que no, nos acostamos, dijimos, ay, mañana. Ese propósito de un ayuno por alguna tarea, por algún propósito, no, después lo hago. Y nos gana muchas veces la pereza. ¿Sí o no? Sí, nos gana. Entonces este año 2024 tenemos una nueva oportunidad para reproyectarnos y por identificar eso que se quiere levantar y nos quiere robar el fruto que usted y yo estamos llamados a dar en este año 2024. Por eso, mis amados, en resumen es que si usted y yo no hacemos morir nuestros deseos, nuestra carnalidad, nuestras tendencias, nuestras inclinaciones, no vamos a poder entrar a la profundidad con Dios. Pero qué hermoso, como lo leímos ahí en el versículo 25. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor, ¿cierto? En Él tenemos nuestra ayuda, en Él tenemos la salida. Tercero, para ir voluntariamente hay que amar. Para morir voluntariamente, digo morir voluntariamente porque es morir al yo. Y cada uno de nosotros vamos a tener que morir a nuestra propia lucha, a nuestra propia debilidad. Para yo poder morir voluntariamente, necesito amar. Es muy difícil estar dispuesto a amar por quien uno no conoce ni ama, ¿cierto? O dar la vida, más bien, perdón. Es muy difícil dar la vida o morir por alguien a quien yo no conozco ni amo. Es muy difícil, es muy complicado. Y pues hablo a los padres, ¿cierto? Que es ese, y más el amor de madre, que está siempre como tan dispuesto a dar mucho más. Como padres hemos estado dispuestos a morir a nuestros sueños, a nuestras comodidades, a nuestros anhelos, a nuestros descansos, a nuestros privilegios, a nuestros gustos y hasta la propia vida, ¿cierto? Padres que han estado dispuestos a dar su propia vida si fuera necesario. ¿Pero por qué qué? Porque amamos. Siempre que amamos estamos dispuestos a dar un poco más. Pero, mis amados, lo cierto es que la tendencia por el pecado es más fuerte y no podemos morir fácilmente. ¿Cuál sería la solución? La solución está en la palabra. En Marcos capítulo 12, versículo 29 al 31, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, mis amados, ¿cuántos de ustedes hemos estado enamorados? Amén. Cuando estamos enamorados, ¿cierto? Esa primera etapa del amor, ¿cierto? Queremos darlo absolutamente todo.
Cualquier oportunidad, por mínima o sencilla que tengamos, expresamos amor en un papel, en una servilleta, en una flor, en nuestra mejor pinta, en las palabras que decimos, el hablar todo el tiempo por teléfono, el escribirnos notas. Queremos estar continuamente expresándonos, ¿qué? Amor. ¿Por qué? Porque estamos enamorados, ¿cierto? Cada oportunidad, cuando cumplimos meses, cada oportunidad para dar detalles y decir cuánto amamos. Cedemos a todo lo que esté a nuestro alcance, ¿cierto? Cedemos a todo por amor, para que el otro esté bien, así yo no esté bien. ¿Sí? Así yo no esté bien. El otro, con tal que el otro esté bien, es lo más importante. Estamos dispuestos a sacrificar lo que sea por tener cautivo y conquistado, ¿cierto?, el corazón a quien amamos. Si nosotros logramos, mis amados, póngame mucho cuidado esta nota, si nosotros lográramos enamorarnos de Dios y de su Espíritu Santo de la misma manera, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, ¿cierto?, con toda nuestra alma, que tiene que ver pensamientos, emociones y voluntad. Si nosotros lográramos enamorarnos de Dios, de su Espíritu Santo, lográramos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, se nos haría mucho más fácil morir a nosotros mismos. Podría ser mucho más fácil mantenernos alejados del pecado. Nuestra prioridad siempre sería agradarle, obedecerle, no contrariarlo, hacer lo que Él me dice, estar presto, expresarle mi amor, morir a cosas mías para que Él esté agradado de mí, ¿cierto? Para no herir ni doler su corazón. Pero a veces, mis amados, tengo que decirlo porque es una realidad, no solamente en Suba, en el pueblo de Cristo, en el pueblo de Cristo, en el pueblo del Señor, a veces no hemos tenido cercanía con nuestro gran Dios y su Espíritu a profundidad. Hemos tenido relaciones como a la orilla, hemos tenido relaciones superficiales, pero hoy el Señor nos invita a profundizar. A veces hemos tenido, seguramente, aquí no pasa, relaciones lejanas, ¿cierto? A veces no hemos conocido los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? Y por eso diría yo, y siempre lo he dicho con frecuencia, que es muy difícil amar a quien yo no conozco. Yo debo conocer a la persona a quien quiero amar. Eso pasó en nuestras relaciones de amor, ¿cierto? Conocimos a la persona. Y eso que tenía esa persona me cautivó. Y eso que esa persona me decía me cautivó. Eso que yo le dije a esa persona logré cautivarlo, ¿cierto? Pero tuvo que haber, ¿qué? Una relación personal. Y a veces nos ha faltado eso, tener esa relación cercana y profunda con el Señor, donde Él pueda expresar su amor, que yo lo pueda experimentar en mi corazón y que yo de igual manera lo pueda hacer con Él, y que esa relación cada vez se estreche mucho más fuerte y que pueda ir más a profundidad. Entonces, Jesucristo para nosotros, para este 2024, mis amados, debe ser el objeto de nuestro amor. ¿Amén? ¿Están conmigo? Jesucristo debe ser el objeto de nuestro amor, debe ser la razón de nuestra adoración, debe ser nuestra prioridad para agradarle, debe ser nuestra prioridad para obedecerle. Es fácil sacrificarnos por quien amamos. Enamorarnos del Espíritu Santo es lo que va a hacer que usted y yo crezcamos en nuestra relación con Dios. El Espíritu Santo es lo más hermoso que usted y yo podamos tener. Tenemos un regalo precioso que se llama el Espíritu de Dios. Él está con nosotros. Él nos va a revelar al Padre, nos va a revelar al Hijo. Él nos va a regalar los secretos del Padre. Él va a cautivar, que ojalá usted y yo podamos decir como Jeremías: me sedujiste y yo me dejé seducir por ti. Que ojalá podamos experimentar esa relación de amor todos los días. Permitir que el Señor nos impresione cada día. Permitir que el Señor nos sorprenda todos los días con algo nuevo. Para que así, como le pasó a Simón Pedro, Él pueda no solamente acercarse a Él como el Maestro, sino como su Señor. Donde entendió que sin Él no podía hacer absolutamente nada. Cuarto, vamos muy rápido para profundizar. Entonces decíamos que el primero, ¿cuál es?
Para ir a profundidad debo ser plantado. Para el segundo, para ser plantado debo morir. Tercero, para morir debo amar. Cuarto, el que ama se deleita. Muchas veces hemos dicho al Señor que le amamos. Muchas veces le hemos dicho al Señor que le amamos y se lo hemos dicho de muchas maneras. Pero lamentablemente nuestros hechos o nuestras actitudes dicen otra cosa. No le hemos demostrado realmente cuánto le amamos. Porque no solamente nos es suficiente decirle al Señor que le amamos. Debemos hacer como Dios, que no solamente nos dijo que nos amaba, nos demostró que nos amaba, dando a su Hijo unigénito, para que viniera y muriera por usted y por mí en la cruz del Calvario y pudiera hacer realidad en nuestra vida la salvación. Entonces, el Salmo 37:4 dice, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Díganlo conmigo nuevamente, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Creo que todos nosotros en diferentes circunstancias hemos tenido momentos desérticos en las relaciones de hogar, de matrimonio, ¿cierto? Hemos tenido situaciones difíciles. Yo he tenido disgustos con mi esposo, hemos tenido, no cosas graves, pero hemos tenido situaciones, diferencias, pero yo le he dicho a mi esposo, es el amor que nos tenemos que nos ha permitido permanecer. Si no nos amáramos, seguramente ya no estaríamos juntos, pero es porque nos amamos que nos podemos soportar, procesar, superar, pasar por alto la ofensa, pedirnos perdón y nuevamente seguir otra milla, ¿cierto? Es eso. Entonces, cuando igualmente hemos tenido situaciones adversas, pruebas, desiertos con el Señor, también nosotros hemos permanecido, ¿cierto? Porque no hemos perdido la fe, no hemos perdido la esperanza, no hemos perdido la libertad en medio de la prueba. Hemos pensado que en nuestra debilidad el poder de Dios es que se perfecciona, ¿cierto? Y hemos esperado en el Señor y hemos podido permanecer ahí firmes. Nada nos ha hecho echar hacia atrás. Hemos esperado que el Señor vendrá oportuno socorro. Hemos esperado de que Dios viene y consuela, que Dios fortalece, que Dios vivifica, que Dios abre nuevas puertas, que Dios es el que lo hace posible. En medio de la situación Él siempre actúa. Y es ahí donde nosotros vemos cómo en medio de la circunstancia, en medio de la situación, nos vamos a deleitar en el Señor. Y eso solo lo vamos a lograr si usted y yo tenemos una relación a profundidad con el Señor. Si no tenemos una relación profunda con el Señor, cualquier prueba, cualquier situación, cualquier adversidad, cualquier tranconcito que se nos presente va a ser causa de desánimo. Y muchos se han retrocedido, muchos se han devuelto de donde el Señor los sacó. ¿Por qué? Porque se les presentó una situación adversa. Amén. Entonces, es esos momentos donde usted y yo tenemos que entender que debemos deleitarnos en el Señor. Nuestros sueños más grandes, yo le digo a los jóvenes, ¿dónde están los jóvenes hoy? Bueno, gloria a Dios. Yo le digo, jóvenes, está muy bien, todos, yo creo que todos acá podríamos levantar las manos. Sí. Yo le digo, esos sueños más imposibles, esas cosas más difíciles que usted cree que podría alcanzar, pues los podrá lograr en la medida en que usted y yo nos deleitemos en el Señor. Mire, yo no he testificado sobre el apartamento que el Señor nos dio y no lo voy a hacer porque no hay tiempo. Solamente voy a decir una cosa y mi yerno que está acá y no me deja mentir. Fuimos a ver muchos apartamentos y el que vimos yo dije, ese es. Y saliendo del apartamento, mi yerno me dijo, ¿seguro, suegra? A mí nunca me olvida. Me miró y me dijo, ¿seguro? ¿Este es el que tú quieres? Le dije yo, este es el que yo quiero. Me dice, pero ¿usted sabe que es imposible? No se puede, no hay plata. Lo que ya hemos proyectado está muy lejano a la realidad. Yo le dije, no sé, mi amor, si te acuerdas, papi. Yo le dije, no sé qué Dios va a hacer conmigo. Yo no sé. Yo lo único que sé es que Él me ha dicho que me va a conceder los deseos de mi corazón. Yo no sé Dios qué va a hacer. Y salimos
pensando, sí, claro, echa uno muchos números y mis hijos, mi hija, que ellos son tan analíticos y echan tantos números, pero yo seguía persistiendo, Señor, ese es el que yo quiero, yo no sé. Y lo más grave de todo es que le dije, Señor, yo lo quiero sin deuda, después de que faltaba un platal. Y así el Señor, casi puedo decir, casi que el Señor nos lo ha dado sin deuda. Todavía tenemos una parte de deuda que es muy poca para realmente lo que costó el apartamento, pero el Señor hizo algo sobrenatural y me dio más de lo que esperaba. Muchas cosas que nosotros pedimos, ni siquiera se alcanza uno a dimensionar la gloria del Señor cuando uno le cree. Por eso yo le digo a la iglesia, tienen que creerle al Señor. Yo considero que he sido una mujer de fe y cuando yo le pido a Dios, le pido cosas bien difíciles, porque es que es Dios. Si yo lo pudiera alcanzar, pues voy donde mi hijo, donde cualquier vecino y le pido el favor, pero es que es Dios. Él es el Señor, Él es el dueño de todas las cosas. Y yo le digo, joven, ese sueño que usted tiene, ese proyecto, ese anhelo, eso que usted quiere visionar, el Señor se lo va a dar. Pero es necesario que vaya a profundidad, que le crea al Señor, que entienda quién es Dios y qué es lo que Él está dispuesto a darnos si le creemos. Yo me sorprendo de lo que el Señor nos dio todas las mañanas, y mi esposo que está acá y no me deja mentir, muchas veces hacemos nuestros devocionales en nuestra sala y lloramos de agradecimiento, decimos, Señor, no sabemos a qué horas tú lograste esto. Si hubiera sido por nosotros, no lo hubiéramos hecho posible, pero fue el Señor, fue Él, pero hay que creerle. Dios es un Dios de imposibles, amén. Esos deseos que le vemos como imposibles serán posibles en este 2024, amén. Porque así el Señor lo ha dicho, y si Él lo dijo, así lo va a hacer, amén. Créalo, así va a ser en el nombre de Jesús. Amemos a Dios con todas nuestras fuerzas, mis amados, con el corazón, con nuestra mente, con nuestra alma, pero también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y el Señor concederá las peticiones de nuestro corazón. Esta debe ser la regla para este año 2024. Quinto y último, y quiero que por favor se ponga en pie. Quinto y último, el que se deleita recibe favores. El que se deleita, diga conmigo, el que se deleita recibe favores. Hay beneficios y solamente voy a decir dos porque son muchos. Solamente voy a decir dos beneficios que usted y yo vamos a alcanzar si vamos a profundidad con el Señor, si vamos un poco más allá de la orilla, si vamos más allá. Bueno, entonces, vamos a leer Jeremías, ayúdenme a leer allí por favor, Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8, léanlo conmigo. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles, diga usted, a mi vida no les afecta el calor, la prueba, la circunstancia, la dificultad, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Amén. Dos cosas en las que el 2024 usted y yo debemos de sentirnos beneficiados por esta palabra, y es que no debemos tener miedo a la escasez. Amén. No debemos tener miedo a la escasez. En el último momento, lo digo porque así el Señor lo ha hecho con nosotros, así sea en el último segundo, Dios lo va a hacer.
Dios le va a cumplir sus promesas. En el último momento, en el último campanazo, el Señor va a abrir esa puerta que por tiempo estuvo cerrado. En el último momento va a venir la sanidad que usted tanto ha estado orando. En el último momento, esa puerta donde ha estado preso un hijo, una hija, esas finanzas se van a abrir de par en par. En el nombre de Jesús, créalo, diga amén. En el nombre de Jesús. Cuando usted dice amén, está diciendo así sea. Lo estamos creyendo en el nombre de Jesús. No tenga miedo a la escasez. Él es el dueño del oro y de la plata. No debemos perder la esperanza y la confianza en que Dios es nuestro Dios Jireh, que Dios proveerá, que Dios ayudará a nuestros hijos, que Dios ayudará a nuestros nietos, que Dios ayudará a mi pareja, que Dios me ayudará, que Dios ayudará a la iglesia. Amén. Créalo en el nombre de Jesús. Él es nuestro proveedor. Dios respaldará este año 2024. Debemos estar seguros y confiados en que Dios es fiel. Amén. Es fiel a sus promesas. Y lo segundo, que usted y yo, conforme a lo que leímos, vamos a leer en Juan 15, 5 al 7. Es algo también que a algunas personas les da miedo, les da temor. Dice Juan 15, 5 al 7. Ciertamente yo soy la vid. Ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Lean duro conmigo. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Versículo 7. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. No sé si usted lo cree, yo lo creo en el nombre de Jesús. Dice la palabra, si mis palabras permanecen en ustedes. Por eso es que si usted y yo pedimos conforme a lo que Dios dice en su palabra, Él no se va a negar, ya se comprometió. Él dice que todo lo que pidamos nos será dado. Y dice la palabra que si usted y yo pedimos conforme a su preciosa voluntad, Él nos dará todas las cosas. Es un beneficio que usted y yo tenemos por estar a profundidad en este 2024. Dios ha prometido darnos todas las cosas. Y cuando digo todas las cosas, son todas las cosas. Dígale a su vecino, el Señor nos va a dar todas las cosas. Pero, puntos suspensivos, ¿debemos ir a qué? Diga conmigo, yo debo ir a profundidad, no superficial, no a la orilla. Ahí no vamos a lograr nada, vamos a estar seguros sí, pero con poco fruto. ¿Vamos a ir a qué? Dígaselo a su vecino, vamos a profundidad. ¿No se le va a olvidar? Acuérdese, vamos a ir a profundidad. Oye, hermano Noé, vamos a ir a profundidad. 2024, en el nombre de Jesús. Amén. Levante sus manos allí, Señor, gracias. Gracias, Señor precioso. Tú estás en esta mañana, en este lugar, Señor. Gracias, Señor, porque este año es un año donde tú nos prometes tantas bendiciones, Señor. Gracias, gracias, amado. Gracias porque hoy tú nos recuerdas esa secuencia, Señor, que para ir a profundidad tenemos que ser plantados en ti, Señor. Y qué mejor ser plantados en la mejor y más fértil de las tierras, que es tu presencia, Señor. Pero también recordarnos, Señor, que para ser plantado debo estar dispuesto a morir. Debo estar dispuesto a ceder áreas que tú me estás pidiendo para llevarme a un nuevo nivel, Señor. En el nombre de Jesús, tú quieres reemplazar esas áreas que me estás pidiendo, Señor, para que podamos, Señor, recibir tu gloria. Señor, para morir tengo que amar. Dígale, Señor, yo tengo que enamorarme de ti. Dígale, Señor, 2024 será un año donde te voy a amar mucho más. Y voy a esforzarme por agradarte, por servirte, Señor amado.
Gracias, Señor. Gracias porque sé, Señor amado, que solo así voy a poder morir si te amo. Voy a querer darte lo mejor, así yo no esté bien. Voy a confiar en que en tus manos estaremos seguros, Señor. Pero también, Señor, entender que si yo te amo, me voy a deleitar en ti. Cualquiera que sea la circunstancia, Señor, cualquiera que sea la adversidad, estaré dispuesto a seguir avanzando, entendiendo que en mi debilidad tu poder se perfecciona, Señor. Pero ayúdame también a entender que en medio de ese deleite, en medio de ese disfrute, Señor, recibiremos tus promesas: abundancia, paz, sanidad, gozo y libertad. Iglesia, el cielo se hace uno con la tierra cuando vamos más profundo con Dios, cuando le creemos a Él. 2024 es un año de retos, es un año de conquista, un año de ir más allá. No nos quedemos ahí estancados donde estamos, vayamos más profundo, vamos por más. Neguémonos a nosotros mismos para ir en pos de la gloria de Dios. Simón Pedro dice en la palabra que cuando ellos vieron la gloria de Dios, dice que dejaron sus redes y todo lo que hacían y le siguieron. 2024 es un año donde el Señor nos invita para ir más profundamente, seguirle a Él y poder ver transformadas, cambio el rumbo de la historia de nuestras familias, de nuestra área financiera, de nuestra área ministerial, laboral, intelectual, emocional, espiritual. Nuestra vida integral puede ser mudada y transformada en la medida en que usted y yo vamos más profundo con el Señor. El Señor nos llama a no vivir en la superficie, a no quedarnos en la orilla de su grandeza, de ese gran mar que habla de la grandeza de nuestro gran Dios, sino adentrarnos en la vida del Espíritu, Señor. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por la palabra que hoy nos empodera, nos capacita, Señor, para avanzar a conquistar un 2024 lleno de la gloria de Dios, Señor, donde creceremos y subiremos a nuevos niveles en nuestra relación contigo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.